single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hola, mi nombre es Aira Valadez y hoy les voy a enseñar a calcular la variancia y desviación estándar para datos agrupados en tablas de frecuencia. Hay dos conceptos que tenemos que manejar. Uno es la variancia, que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media, y otro que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. O sea que para sacar la desviación estándar, primero tenemos que sacar la varianza. El problema que se va a resolver es calcular variancia y desviación estándar de las edades de una población de niños. Ok, existen dos tipos de fórmulas, una que va a ser para sacar la población y otra para sacar la muestra. Como nuestro problema nos está pidiendo la población, vamos a utilizar esta fórmula, que es sigma elevada al cuadrado, es la suma de f sub i por x sub i menos m al cuadrado entre n, y si fuese una muestra, el caso sería s cuadrada es la suma de f sub i, x sub i menos el promedio al cuadrado entre n menos 1. Si comparamos las fórmulas, no tienen mucha diferencia, solamente que algunos autores cambian la sigma cuadrada por s al cuadrado y la mu por el promedio, pero en sí es exactamente lo mismo. Lo que cambia es que aquí se va a dividir entre n y aquí entre n menos 1, pero ahorita les explico. Como nuestro problema es una población, vamos a tomar esta fórmula, yo ya la pasé aquí. Como son datos agrupados, forzosamente ocupamos una tabla de frecuencias, que es la que nos va a ayudar para sacar el problema. Ok, aquí yo ya tengo una tabla que diseñé, solamente tengo dos columnas hechas, que es la de las edades y la f sub i, es la frecuencia absoluta. Esta significa cuántos niños tienen estas edades. Por ejemplo, aquí 4 niños tienen edades de 2 a 4 años, 2 niños tienen edades de 4 a 6 años y 4 niños tienen edades de 6 a 8 años. Ok, entonces vamos a ir haciendo las marcas de clase para poder sustituir en la fórmula. Por ejemplo, la f sub i, que es la frecuencia absoluta, ya la tengo aquí, esa ya está. Y ahora nos piden que saquemos la x sub i, que es la que nos pide aquí. ¿Cómo vamos a sacar esta? Pues fácil y sencillamente, solamente la fórmula es el límite inferior menos el límite superior entre 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a sacar límite inferior 2, límite superior 4. 2 más 4, 6. Entre 2 nos va a quedar 3. Lo mismo se va a hacer con los demás datos. 4 más 6, 10. Entre 2, 5. 6 más 8, 14. Entre 2, 7. Ok, entonces ya tenemos a x sub i, que es esta. Lo siguiente que vamos a sacar va a ser n. N nos dice que va a ser la suma de todas las f sub i. Ya tenemos esta, entonces solamente hay que sumar. 4 más 2 más 4 son 10. Entonces la suma de todo esto nos va a dar n, que es igual a 10. ¿Por qué sacamos n? Porque para nosotros poder sacar mu, que es la siguiente marca de clase que sigue, nos pide que saquemos n. ¿Por qué? Porque la fórmula para sacar mu es la suma de todas las x sub i por las f sub i entre n. Entonces, nosotros vamos a realizar otra marca de clase, que es la x sub i por f sub i, que es la que nos está pidiendo aquí, entre n. Pero ahorita nada más vamos a sacar la marca de clase x sub i por f sub i. Y solo y sencillamente se multiplica la columna de x sub i por f sub i. Entonces multiplicamos 3 por 4, 12. 5 por 2, 10. Y 7 por 4, 28. La suma, nos está pidiendo la suma de todo esto, va a ser
12 más 10, 22 más 28, 50. Entonces, esto va a ser igual a 50. Ya nada más sustituimos en la fórmula. 50, porque es toda la suma de las x sub i entre n, que se acuerdan que habíamos sacado n anteriormente, n es 10. Mu va a ser igual a 5. ¿A 5 qué? A 5 años. ¿Por qué? Porque estamos sacando edades de niños. Muy bien, entonces ya tenemos aquí en la fórmula, también ya tenemos mu. Pero tenemos que sacar más frecuencias de clase para poder sustituir todo de una sola intención. Entonces, lo siguiente que se va a sacar va a ser la marca de clase x sub i menos mu. Es esta que vamos a tener aquí en el paréntesis, x sub i menos mu. Como ya tenemos el valor de mu, que son 5, acá arriba podemos poner los resultados para que no se nos complique. Mu es igual a 5, entonces va a ser x menos 5. Ya tenemos también las x, entonces vamos a nada más a resolver esta menos esta. 3, porque es x, menos 5, que es mu. 3 menos 5 nos va a quedar menos 2. 5 menos 10 nos va a quedar... No, perdón. 5 menos 5 nos va a quedar 0. 7 menos 5 nos va a dar 2. Y ya sacamos otra frecuencia de clase. Pero ahora nos dice que saquemos la marca de clase de x sub i menos mu, pero ahora al cuadrado. Entonces lo volvemos a hacer aquí. X sub i menos mu al cuadrado. Pues ya tenemos esta, que es x sub i menos mu. Solamente esta columna la tenemos que multiplicar al cuadrado para que nos quede aquí. Entonces, menos 2 por menos 2 nos va a dar 4 positivo. 0 por 0, pues 0. Y 2 por 2, 4. Muy bien, ya tenemos otra frecuencia de clase. Entonces ya lo único que nos hace falta es poner toda la fórmula en el último recuadro. ¿Por qué? Porque es para poder sustituir todo de una sola intención. La última va a ser f sub i por x sub i menos mu al cuadrado. Si ya hicimos x sub i menos mu al cuadrado, lo único que nos falta es multiplicarlo por f sub i, que es, ya hicimos todo esto, nomás nos va a hacer falta multiplicarlo por esto. Entonces se multiplica esta columna por f sub i, que es esta. Entonces multiplicamos 4 por 4, 16. 2 por 0, 0. 4 por 4, 16. Entonces, única y sencillamente, y aquí lo que tenemos que hacer, como dice que es la sumatoria de todo esto, yo ya tengo aquí toda esta despejada, ya nada más lo sumo. 16 más 16 va a ser igual a 32. Entonces, dice que sigma cuadrada es igual a la suma de x sub i de f sub i por x sub i menos mu al cuadrado, va a ser igual a 32 entre n. N es 10. Entonces, después vamos a dividir 32 entre 10, que van a ser 3.2 años al cuadrado, porque lo estamos sacando al cuadrado. Entonces, sigma es igual a 3.2 años al cuadrado. Y listo, así sacamos la varianza de población. Ahora, para sacar la desviación estándar, como ya habíamos visto en el concepto, solamente tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a despejar. Sigma es igual a la raíz cuadrada. Entonces nada más ponemos 3.2, raíz cuadrada de 3.2 nos va a dar 1.78 años.
años. Aquí ya no ponemos que es cuadrado porque ya le estamos sacando el cuadrado con la raíz, entonces ya queda aquí y ya queda resuelto nuestro problema. La varianza de población para estos datos es 3.2 años al cuadrado y la desviación estándar es para 1.78. Recuerden que les había dicho al principio que si queríamos hacer para una muestra lo único que cambiaba era el n-1, pues se hace sencillamente lo mismo que aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la suma de todo esto, es como si hubiésemos hecho la suma de todo eso, 32. Entre n-1, aquí n es 10, entonces si le quitamos 1 va a ser entre 9. Esto nos hubiera dado 5.55 años al cuadrado y simplemente hubiera sido eso en la muestra. Esto hubiera sido la varianza y si hubiésemos querido sacar la desviación estándar, solamente le sacamos el cuadrado, pero ojo, hay que cambiar sigma por s cuadrada. Entonces, s cuadrada, que es 5.55 años, es la raíz, 5.55 años, sacamos la raíz y nos queda 2.35 años. Y así es como hubiéramos sacado si hubiera sido aquí sacamos si hubiera sido para una población y acá sacamos si hubiera sido para una muestra. En sí es lo único que cambia el n-1. Y ya tenemos resuelto este problema, que era de las edades de los niños. Espero les haya quedado claro. Muchas gracias. Hola, pues ahora les voy a mostrar cómo sacar varianza y desviación estándar para datos no agrupados. Estos son un poquito más sencillos, pero igual les vamos a explicar cómo se hace. Muy bien, ¿por qué digo que son más sencillos? Porque aquí ya no ocupamos tablas, ni frecuencias, ni nada. Lo único que se ocupa son los datos a los que le vamos a sacar la varianza y la desviación estándar. Entonces, aquí también, al igual que en los otros, ocupamos... Hay dos fórmulas para sacar unos para sacar la población y para sacar la muestra. También lo único que varía es que algunos autores ponen sigma cuadrada y otros s cuadrada y a n le quitan 1 para cuando es en una muestra, pero ahorita hacemos un ejemplo para que quede más claro. Entonces, nosotros vamos a sacar de una población. El primer paso que se tiene que hacer, ¿qué es? Pues es sacar el promedio. ¿Por qué el promedio? Porque para poder despejar la fórmula, aquí nos dice que ocupamos el promedio y pues no lo tenemos. ¿Cuál es la fórmula para sacar el promedio? Pues es la suma de las x van a ser los datos que tenemos entre n, y n va a ser el número de datos que se tiene. Entonces, el promedio es igual a la suma de las x. Entonces, si cada dato es una x, entonces va a ser 10 más 15 más 20 más 30 más 40 más 50 entre n es el número de datos que se tienen, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. N es igual a 6. Ya lo único que queda es sumar todo y dividirlo. 10 más 15 más 20 más 30 más 40 más 50 nos va a dar 165. Esto dividido entre n datos, que son 6, va a ser igual, el promedio de estos datos va a ser igual a 27.5. ¿Por qué es importante que tengamos este? Pues porque aquí en la fórmula, cuando sustituyamos, tenemos que tener el promedio. ¿Por qué? Porque nos dice que sigma cuadrada es igual a la suma de todas las x menos el promedio al cuadrado dividido entre n. ¿Qué significa esto? Significa que ahora vamos a sustituir sigma cuadrada es igual
a las X. Aquí va a ser X, van a ser los datos, dijimos. Entonces va a ser 10 menos el promedio, que el promedio es 27.5. Cerramos paréntesis, al cuadrado. Simple y sencillamente vamos a hacer una sustitución por cada uno de los datos. Entonces, esto va a ser más 15, porque ahora el segundo dato es 15, menos 27.5 al cuadrado, más 20 menos 27.5 al cuadrado, luego 30 menos 27.5 al cuadrado, 40 menos 27.5 al cuadrado, y el último 50 menos 27.5 al cuadrado. Todo esto dividido entre n. N ya dijimos que es 6. Muy bien. Después, para resolver esto, lo único que nos queda hacer, pues es hacer la operación. ¿Cuál operación? 10 menos 27.5, y eso lo que nos dé lo vamos a multiplicar al cuadrado. En el primer caso, el resultado van a ser 306.25 más 15 menos 27.5 al cuadrado son 156.25 más 20 menos 27.5 al cuadrado van a ser 25, perdón. Después 30 menos 27.5 al cuadrado son 6.25, y así sucesivamente lo vamos haciendo con todos y con cada uno de ellos, sin que nos falte ningún dato. Entre, vamos a seguir bajando el n, que va a ser el 6. Lo siguiente ya es solamente sumar los 6 datos que tenemos para saber cuál es el valor de sigma cuadrada, que en esta ocasión va a ser sigma cuadrada, van a ser igual a 1187.5. ¿Por qué? Porque es la suma de estos 6 datos, es este. Entre n, que son 6, esto nos va a dar igual a 197.9. ¿Esto qué es? Pues esto va a ser sencillamente la varianza, que como su concepto lo dice, es la suma de los cuadrados. Entonces, como todo esto está dado al cuadrado y lo sumamos, nos va a aparecer esto, 197.9. Para sacar la desviación estándar, por acá abajito lo vamos a hacer. Este dice que solamente es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, sigma va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Solamente lo sustituimos. Raíz cuadrada de 197.9 nos va a quedar 14.06. Y así es como sacamos para una fórmula para población, así es como se saca la varianza y la desviación estándar. Si hubiésemos querido sacarlo para una muestra, hubiese sido exactamente lo mismo. Nada más que la fórmula hubiéramos cambiado el sigma por la s cuadrada, que igual hubiera sido la suma de todas las x más el promedio al cuadrado dividido entre n menos 1. Recuerden que les había dicho que lo que cambiaba era la n menos 1. Entonces aquí hubiera sido el mismo promedio. ¿Por qué? Porque era la suma de todo, que hubiera sido 1187.5 dividido entre n6, pero es n menos 1 entre 5. Entonces aquí la varianza para una muestra, que es s cuadrada, hubiera sido 1187.5 entre 5, nos hubiera dado 237.5. Para sacar la desviación estándar,
para sacar la desviación estándar, hubiéramos hecho simple y sencillamente la sustitución de s cuadrada, que es 237.5, sacamos la raíz. Raíz cuadrada de 237.5 nos va a quedar 15.41. Y esa es la manera correcta de sacar la desviación estándar y varianza para datos no agrupados. Pues muchas gracias y espero les haya gustado.